Mientras unos 100 indígenas de San Andrés de Sotavento llegaron a Bogotá para pedirle a la Superintendencia de Salud que le devuelva al grupo del paramilitar Pedro Pestaña la EPS Manexca, otros se reúnen en San Andrés de Sotavento para pedirle al gobierno que no le dé más plata a su grupo político. 5 días completan cerca de 80 indígenas apostados en las instalaciones de la Superintendencia de Salud en Bogotá, pidiendo que se frene la intervención de la EPS indígena Manexca. Ha acribillado, quitándonos el derecho a la salud con nuestra empresa Manexca. Queremos que cumplan el fallo que le dio el Tribunal Superior de Montería. Sin embargo, indígenas enúes de San Andrés de Sotavento marcaron distancia y denunciaron que detrás de esta movilización está el médico Pedro Pestaña, condenado por vínculos con paramilitares. Todo el mundo lo sabe que el señor que patrocina todas esas mingas, todo eso, es el señor Pedro Pestaña. ¿Cómo es posible que Huelvi le van a dar plata para que Huelvi sigan robando otra vez? No puede ser. Cuando Noticias 1 preguntó por estos señalamientos en Bogotá, el nombre de Pestaña causó revuelo y temor al hablar. Que nosotros no tenemos la autorización para hablar. ¿Por qué no los dejan hablar? No, pues ellos tienen allá los que uno no puede. Con el caso de Manexca y Pedro Pestaña, ¿ustedes qué piensan? Perdón. Él es un indígena más. No, yo no tengo nada que... Vamos a terminar la entrevista ya. Celedonio Padilla, líder de la manifestación en Bogotá y carcelero de Pedro Pestaña, no desmintió ser su amigo. Yo soy indio y él es indio, somos hermanos indígenas. Lo que es que los indígenas sí lo defienden porque fue el primer médico que salvó la vida de los indígenas. Todo es ilegal lo que hace el señor Derespitia, Celedonio y Pestaña. Son los tres señores que coordinan. Que cojan las bodegas ese y verán a ver qué hacen con esas bodegas ahí, pero que el presupuesto del gobierno no le mande más plata porque con esa plata hacían política. Sacaban consejo, alcalde, asamblea, cámara, representante de la cámara, Senado y toda esa vaina. Padilla justificó la lujosa mansión del cacique de Derespitia, carcelero y amigo de Pestaña, señalado de robar a los indígenas. Los indígenas sí pueden vivir dignamente, porque entonces Ale Casado porque tiene palacio. Uno de los organizadores de la protesta a favor de Manexca en Bogotá es Alberto Estrada Padilla, quien fue condenado junto a Pedro Pestaña por vínculos con paramilitares. Ese creo que estuvo en la cárcel, no sé qué fue que estuvo también. Ahora es que ese representante, a nombre de nosotros que estamos en contra. Algunos indígenas en Bogotá dicen estar ajenos a la política. A mí me vale político si es Derespitia o fulano de tal, está con X o Y político, eso no cuesta nada porque nosotros no sabemos. Simplemente queremos que se nos haga cumplir nuestro derecho a la salud. Indígenas en San Andrés dicen que también movilizarán a 14.000 personas para que se sanee la EPS Manexca. A mí me eligió un pueblo, no me ha elegido personas. No me han elegido capitanes comprados o corruptos. Una gente que sea seria y que no se esté robando esas plata. Porque aquí la gente se está muriendo, a veces se mueren en el hospital. Los indígenas que se rebelaron contra Pestaña piden que la EPS siga en manos de su pueblo, pero sin corrupción. Precisamente por ello, la Superintendencia de Salud aspira a que la Corte Constitucional ratifique su competencia para vigilar inclusive a la IPS y EPS indígenas y mantenga en firme la liquidación ordenada. La Corte Constitucional tendrá la última palabra en la tutela que presentaron miembros del grupo político del condenado Pedro Pestaña para reversar la decisión de la Supersalud de liquidar la EPS Manexca. Los antiguos dueños de la EPS y quienes desviaron los recursos de la salud a grupos paramilitares y campañas políticas dicen que a ellos y a Manexca los rigen las leyes indígenas y no las ordinarias. Esta es una situación muy grave, no solamente para este caso, sino en general para el control de las EPS indígenas e IPS indígenas, porque en la práctica de hacer esto así, dejaría sin control y sin vigilancia a las EPS indígenas o a las IPS indígenas. Un juzgado y el Tribunal de Montería les dio la razón a los antiguos administradores de Manexca y ordenaron a la Supersalud devolver el manejo y las afiliaciones de 210.000 usuarios, algo que para el gobierno es inaceptable. Los 210.000 afiliados que están en riesgo y quedarían en riesgo, y en los recursos del sistema de salud, hoy estarían en riesgo. El funcionario dice que al liquidar Manexca, los afiliados podrán recibir los servicios de salud que les dejaron de prestar, pero otra cosa piensan algunos indígenas. Y ahora, la semana pasada se murió por una atención del médico, porque hubieron varios muertos, tanto el resguardo indígena, acá en el compañero San Andrés indígena también está muriendo porque no hay atención como debe ser. Por eso piden que independientemente de la pelea jurídica, no los trasladen de un lado a otro. Yo estoy aquí simplemente por mi pueblo, Zenú,
el sufrimiento que estamos causando. Yo tengo una niña con discapacidad. La Supersalud apeló ante la Corte Constitucional a la espera de que esta decisión revoque los fallos anteriores que devuelven la administración de Manexca a quienes desviaron sus recursos.